Por eso dice el apóstol Pablo y le expresa a los corintios: al que no conoció pecado, mire, por ti, por aquel, por este, por aquel, Cristo se hizo pecado. Ese abandono, mi hermano, se convirtió en el momento más memorable para toda la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque hoy puedo decir gracias porque Cristo tomó todos mis pecados y en la cruz del Calvario me dio la victoria, mi hermano. Dice la palabra que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, Él nos dio vida. Y una vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi hermano, ¿por qué Cristo dice esto? Es rechazado totalmente en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque nada inmundo puede entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Era necesario que a Cristo se le rechazase por esa sencilla razón, haciéndonos un favor a nosotros. Quinta palabra, la palabra de la necesidad. Juan 19:28. Juan 19:28. Juan 19:28, la palabra de la necesidad. Libro de Juan, Evangelio de Juan 19:28. Dice de esta forma. Amén. Juan 19:28 nos dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed, mis hermanos. Esta es una palabra bien profunda, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo aquí se está refiriendo a dos cosas. Primeramente, a una sed fisiológica, pero también a una sed alegórica. ¿Qué quiero decir con esto? Una sed fisiológica. Como seres humanos, nosotros debemos de hidratarnos, porque si no, vamos a pagar las consecuencias tarde o temprano. Nuestro cuerpo se deshidrata y podemos pasar muchas cosas en nuestro cuerpo, desmayos y todo eso. Pero mire, si usted lee el Evangelio de Mateo y desde el capítulo 26 y 27 nos enseña cuánto tiempo pasaba Jesús o pasó Jesucristo sin probar una sola gota de agua. Dice la palabra de Dios que de madrugada se llevó a sus 3 discípulos, a Jacobo, a Juan y a Pedro, y les dijo: vengan, vamos a orar, porque mi alma está muy triste. Y decía muy triste hasta la muerte. Se los lleva a orar. Quédense ahí en tanto que yo voy más para allá solito en mi intimidad con el Señor. Va ahora, regresa, y dice la Biblia que los encontró durmiendo. Juan estaba ahí, tenía de cabecera a Pedro, el otro tenía de cabecera a Jacobo. Estaban ahí, mi hermano. Él regresa. Pónganse a orar para que no entren en tentación. Va otra vez a orar, regresa y se vuelve a encontrar con la misma figura. Estas personas, mi hermano, durmiendo. Y dice la palabra de Dios que volvió a ir y volvió a regresar y los encontró ¿cómo? Durmiendo. Para que el maestro dijera: ¿saben qué? Ya levántense. Ya, se acerca el que me entrega. Y cuando apresaron al Señor Jesucristo, eso fue de madrugada. Y durante todo ese día, mi hermano, Él tuvo que pasar por ciertos juicios. La Biblia nos habla cuando estuvo frente a Pilato, cuando después de eso ya lo condenaron y el pueblo decía que suelten a Barrabás, pero que crucifiquen a Jesucristo. Pasó mucho tiempo, mi hermano, sin tomar agua. Como decía la jovencita que leía esta palabra, dice que los romanos, para burlarse de Cristo, le dieron una esponja mojada con vinagre. Porque no hay peor tormento para aquel que era llevado a la cruz, mi hermano, que la sed. Era mucho más grande que los golpes que había recibido. La sed era el mayor tormento para la persona crucificada. Y fisiológicamente el maestro dijo: tengo sed, porque soy un ser humano. Y alegóricamente, mi hermano, dice el maestro, aquí hay una sed espiritual. ¿Usted sabe que el maestro todavía tiene sed en este momento? ¿Usted sabe que el maestro todavía necesita ser saciado? ¿Sabe por qué?
¿De dónde viene la sed del maestro? La sed del maestro viene de ver a tanta gente que pasan y pasan y pasan los días y no arregla sus vidas con Jesús. La sed del maestro viene de ver que hay mucha gente en el mundo que se está perdiendo. La sed del maestro viene, escuche, de ver que hay tanta gente dentro de la iglesia que se está perdiendo, mi hermano. ¿Por qué? Porque dice el libro de Mateo capítulo 5 verso 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y sabe cuál es la sed que tiene el maestro hoy en día? Una sed de justicia. Y según el libro de los Romanos capítulo 5 verso 1 dice esto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe cuánta gente anda allá afuera sin paz para con Dios? ¿Sabe cuánta gente hay dentro de las iglesias que no tiene paz con Dios, que está en una guerra con Dios constante? Y la sed del maestro es esa: que se haga justicia. Que todos aquellos que se sientan mal en su interior, que se sientan pecadores, que se sientan poca cosa, que vengan al maestro para que él pueda saciar esa sed que hay en su interior, mis hermanos. Es por eso que el Evangelio de Juan narra y basa toda su historia, los capítulos más importantes, en esa sed espiritual, como decía la joven. En esa sed del capítulo 4, en el encuentro con la samaritana: tengo sed. Pero ¿sabe una cosa? En ese día con la samaritana, la sed no era una sed fisiológica, era la sed de hacer justos a muchos pecadores que había en ese lugar. En esta noche, mi hermano, el Señor tiene sed de bendecirnos. El Señor tiene sed de levantarnos. El Señor tiene sed de fortalecernos. El Señor tiene sed, mi hermano, de darnos paz a cada uno de los que estamos aquí. Esa es la sed del maestro hoy en día para los cristianos. Y para los que no conocen de Dios, su sed es de que se entreguen sus vidas a Jesús, de que entreguen hasta lo último que tengan con tal de servir al maestro. Amén. Denle un aplauso al Señor. Sexta palabra, la palabra del cumplimiento. Juan capítulo 19 verso 30 dice de esta forma, Juan 19:30: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué hizo, mi hermano? Entregó el Espíritu, mi hermano. Se interpreta como la proclamación en boca de Cristo, como la máxima proclamación en boca de Cristo. Mire, del cumplimiento perfecto de toda la Escritura. Cuando Cristo dice consumado es, mi hermano, se cumplieron, está diciendo, se cumplieron todas las cosas que mi Padre mandó a decir a través de los profetas. Se cumplieron todas las cosas que el Padre ordenó que yo hiciera. Cuando el Señor Jesucristo dice consumado es, ¿sabe qué pasó? El trabajo ministerial de Cristo había acabado. No había nada más que hacer para Él. Había mucha gente a quien predicarle, a quien sanar, a quien liberar, pero para Cristo había terminado todo. No había nada más que hacer. Y miren, mis hermanos, en nuestra vida, este consumado es se presenta de dos formas. La primera forma, mis hermanos, este consumado es se presenta para usted y para mí de una manera negativa, de una manera sin esperanza, de una manera, mis hermanos, cuando no hay nada que pueda ayudarnos, cuando quizás en el mundo intentamos por todos los medios salir adelante, todo lo que hacíamos nos salía mal. No teníamos el apoyo de nuestra esposa, de nuestros hijos menos, no nos respetaban. De repente escuchamos que nuestros amigos nos abandonaron. De repente me entero que voy al médico y el médico me dice que estoy enfermo. De repente me entero que la medicina que yo estaba tomando para mi tratamiento ya no funciona. De repente me entero, mis hermanos, que ni siquiera la psicología puede ayudarme.
Me entero que mis amigos se fueron, mi esposa me abandonó, mi esposo, mis hijos, no hay nadie a mi alrededor. Cuando nos encontramos en el peor momento de nuestra vida, el consumado es negativamente, está ahí presente, mis hermanos. Hay mucha gente que dice, esta vida no tiene solución, ¿para qué sigo vivo? ¿Para qué sigo adelante? Y su consumado es, termina haciéndose una realidad a través de un suicidio, atentando contra su propia vida. Esa es la vida, ese es el consumado es para todos aquellos que viven sin esperanza. Pero para usted y para mí, mis hermanos, que vivimos con esperanza, miren. Un día llegó alguien y nos dijo, mira tú, Cristo te ama, Cristo puede levantarte, Cristo puede sanarte, Cristo puede hacer lo que nadie ha hecho en el mundo. Esa medicina no ha trabajado en tu cuerpo. ¿Sabes una cosa? Cristo puede sanarte de todo lo que tengas. Ese consumado Él llega a nuestras vidas, mis hermanos, positivamente, mi hermano, de una manera con esperanza para nuestra vida, mis hermanos. Cuando todo el mundo nos dejó, cuando los amigos, la esposa, cuando todo lo que había a nuestro alrededor ha huido, nos llega una palabra desde el cielo que dice, tú no estás solo, Cristo te ama, Cristo te necesita, Cristo te ama más de lo que tú imaginas, mis hermanos. Y muchos de nosotros pensábamos que estábamos en el consumatum es de nuestras vidas. Pensamos que ya no teníamos esperanza. Pero un día decidimos abrir nuestro corazón a Cristo. Y ¿sabe una cosa? Ese consumado es cambia de una manera positiva al saber, mis hermanos, que hay una persona poderosa que puede ayudarnos, mis hermanos. Cuando todo estaba mal, cuando estábamos viviendo en medio de las tinieblas, cuando estábamos viviendo, mi hermano, en el infierno más profundo de nuestras vidas, llega esa palabra que nos dice, Cristo te ama. Podemos entregar nuestras vidas a Cristo, mi hermano, y todo infierno se desvanece. Todo lo que tenía que ver, mi hermano, con la destrucción de nuestras vidas, se deshace. Este es el momento del consumado es. Por eso Cristo, mi hermano, en vez, escuche, de sentirse triste, porque anteriormente dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo estaba en el momento más feliz de su vida. ¿Sabe por qué? Porque había terminado una batalla terrenal y ahora estaba listo para entrar, mi hermano, a una batalla totalmente espiritual contra el diablo y los demonios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Entonces, mis hermanos, cuando usted piensa que ya no tiene solución, que su alma está totalmente herida, está destruida, mis hermanos, abra su corazón a la voz de Cristo en esta noche. Séptima y última palabra, Lucas 23:46, la palabra de la expiación. Lucas 23:46. Dice de esta forma. Lucas 23:46. Dice de esta manera. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. ¿Con qué nos encontramos ahora, mi hermano? Con la última frase del Señor Jesucristo. Y esta frase es una frase de victoria, mis hermanos. En esta frase se encuentran, mi hermano, recopilados todos los grandes momentos, todos los éxitos de la iglesia cristiana. Aquella persona que había temido o había tenido miedo en el momento más difícil de su vida, el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo tuvo miedo una vez, mis hermanos, dice la Biblia que Él decía, que Él oraba y decía, Padre, si tú puedes, Señor, pasa esta copa delante de mí, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y lo dijo varias veces. Aquella persona que tuvo temor, mis hermanos, ahora ya no tenía temor a morir, mis hermanos. Era una persona, mi hermano, que cuando se sintió abandonado gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora es una persona que sabe
que le espera el amor infinito del Padre. Un Padre al cual predicó, mis hermanos, por 3 años. Un Padre en el cual lo pregonó, lo proclamó por todo lugar a donde iba, mis hermanos, sanando enfermos, echando fuera demonios.